tardes, mi nombre es Carla y les voy a hablar sobre el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es el fenómeno neurobiológico por el cual adquirimos una determinada información. Por este proceso obtenemos el conocimiento sobre el mundo y para que se dé este fenómeno son esenciales la atención, la memoria, la motivación y la comunicación. La memoria se define como que es el proceso por el que la información adquirida se convierte en conocimiento, que guardamos para utilizarlo posteriormente cuando sea necesario. Hay una clasificación de memoria, que son los tipos de memoria. Está la duración a corto plazo y a largo plazo. Y está la memoria declarativa, semántica, episódica, de trabajo. No declarativa, procedimental y cognitiva. La memoria a corto plazo es la capacidad habitual para mantener en mente una experiencia por algunos segundos. Características: es limitada, temporal e inmediata. En esta se incluye la memoria sensorial. Y la memoria de trabajo, la capacidad para mantener las cosas en la mente el tiempo suficiente como para llevar a cabo acciones secuenciales. Se compone en 3 partes: manipulación, ejecutivo central, mantenimiento, memoria a corto plazo, bucle fotográfico y agenda visoespacial, y almacenamiento, que es la memoria a largo plazo, visual y auditiva. La memoria a largo plazo es el tipo de memoria que retiene la información durante un tiempo variable, desde minutos hasta tiempos ilimitados. Características: ilimitada, casi permanente. Se subdivide en declarativa o explícita, no declarativa, implícita o procedimental. La memoria declarativa es el tipo de memoria con la que recordamos o evocamos el qué de las experiencias previas, objetos, rostros, nombres, conceptos, hechos, etc. Su característica principal es consciente y se puede expresar. Se divide en semántica, conocimientos generales, y está relacionada con el temporal. Episódica, conocimientos autobiográficos, y está relacionada con el hipocampo. Giro. La memoria no declarativa comúnmente se relaciona con el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo. Se refiere a las conductas, movimientos o procedimientos corporales que realizamos comúnmente. Características principales: es inconsciente y difícil de expresar. La división de memorias no declarativas es memoria de habilidades, memoria procedimental, memoria cognitiva, abiertas y cerradas. Procesos de adquisición de las memorias, episódicas y semánticas. La información se codifica, la información se retiene y se debe recuperar. Principios básicos para que la adquisición de la información en la memoria. Principios básicos para la adquisición de la información de la memoria. Mientras más se relaciona la información nueva con la que ya se tiene, más fácilmente se queda en la memoria. Mientras más profundo sea el análisis de la información, más fácilmente se puede codificar la información. Conceptos: curva del olvido y consolidación. El procesamiento adecuado para la transferencia. La recuperación es mejor mientras que las claves sean las mismas. El procesamiento profundo es útil, siempre que sea el que es requerido. La mejor manera de recordar es procesar la información de acuerdo a lo que se pide. Formatos en los cuales se puede pedir un recuerdo: de forma libre, con señales o símbolos, a través del reconocimiento. Cuando la memoria falla, los factores son variados. Es interferencia, amnesia de la fuente o falsa memoria.
La interferencia pues se refiere a cuando el contenido de dos memorias coincide. Puede disminuir la fuerza de una o ambas, impidiendo una adecuada codificación. Amnesia de la fuente. Recordamos un hecho o evento, pero lo atribuimos a la fuente equivocada. Memoria falsa. Se refiere a eventos que en realidad nunca sucedieron, pero que tomamos como propios tras la aparición de esos estímulos. Ahora hablaremos sobre el cerebro. Las estructuras que están vinculadas con la memoria, o sea, en el cerebro, es el hipocampo y las estructuras cercanas. Son esenciales para que la información de nuevas memorias episódicas. Está la corteza cerebral, almacén de las memorias semánticas. Está la amígdala, el hipocampo. Agnosias. La agnosia es un deterioro relativamente selectivo para la capacidad de procesar algún tipo de información en particular. Existen agnosias extrañas. Esto sería todo sobre este tema. Y voy a hablar sobre la drogadicción. Que la drogadicción y el circuito del placer. La drogadicción es cuando el cuerpo ya necesita la droga, ya el cuerpo pues te la pide, que ya se vuelve una adicción, cuando tu cuerpo empieza a necesitar de la sustancia para poder sentirte bien, para poder sentirte a gusto, etc. La administración y absorción de una droga puede ser oral, inyectada, de inhalación, membranas mucosas, cutánea, etc. El metabolismo y la tolerancia. El hígado convierte la droga activa en inactiva. Las drogas más comunes son el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y la morfina. Las drogas. El tabaco se consume por el 20% de las personas en Estados Unidos. En México el 18%. El alcohol es consumido por un 71% en Estados Unidos y por un 78% en México. La marihuana es consumida por un 13% en Estados Unidos y un 3% en México. La teoría de dependencia física pues en la drogadicción son los patrones en el cuerpo o cerebro que está causado por el uso de drogas que hacen adicto a las personas. La teoría del incentivo positivo es que los adictos consumen la droga con el objetivo de sentir placer en vez de evitar los síntomas de abstinencia. Hay recaídas que cuando se tienen que desintoxicar, pues siempre hay una recaída. Las causas más comunes son el estrés diario, a veces el consumo del alivio, la sensación de control y claves ambientales del consumo. En el circuito de placer y recompensa hay una parte del cerebro encargada de definir qué cosas son buenas, que dan placer y qué cosas no dan placer. Por lo tanto, ayuda a diferir qué hacer y qué no. Sistema mesocorticolímbico, parte del sistema dopaminérgico mesotelecefálico, que es una parte del cerebro que se encarga de tomar decisiones relacionadas con el placer y la aversión.
La dopamina es una de las sustancias que pues el cuerpo pues segrega cuando se consumen drogas, cuando se consume alguna comida, cuando se tienen relaciones. Entonces esa es como la sustancia que te vuelve como pues adicto, ¿no? Al sentir ese placer. Es uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso. Se considera que es la hormona dependiendo en qué parte del cuerpo se libere. Se considera como parte de la catecolaminas, que es adrenalina, noradrenalina y dopamina. Son generadas en muchas partes del cuerpo. Y pues el proceso de la dopamina es que una vez recibida la información, la dopamina en las diferentes partes del sistema del placer, estas partes devuelven la información a otras partes y esto se crea la potencialización a largo plazo. Entonces esto sería todo por el video de hoy. Bueno, también vamos a hablar sobre los efectos de las drogas. La cocaína bloquea la recapacitación de dopamina. La cafeína fija los receptores de la adenosina que sirve para la relajación previa al sueño. O sea que te quita el sueño, literalmente. La nicotina se une a los receptores de dopamina y estimula las vías del neurotransmisor. La marihuana controla los procesos relacionados con el aprendizaje, memoria, sensación de olor, vías sensoriales y coordinación motora. La marihuana infiere en estas vías que pues lo que te provoca es una sensación placentera y liberando más dopamina. Y por último el alcohol. El alcohol es la sustancia que causa la adicción a las bebidas alcohólicas. Altera el funcionamiento del glutamato y es un inhibidor del sistema nervioso. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Gracias por escucharlo.